Buenas noches, jovencitos. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien de salud ahí en sus casas. Vamos a comenzar la clase de economía, semana 3. Vamos a compartir pantalla. Un momento. Y bueno, ya estamos en la semana 3. Es un ciclo acelerado. Eh, Ustedes pueden activar sus micrófonos y hacerme preguntas en cualquier momento de la clase, que no me voy a molestar. Al contrario. No se trata de hacer un monólogo, se trata de interactuar también. En el tema del día de hoy vamos a hablar de la empresa. ¿Y qué es la empresa? Bueno, la empresa, al igual que las familias y el gobierno, son agentes económicos. Es la unidad de producción básica. La empresa produce bienes y servicios, produce productos con el fin de maximizar las ganancias. Su único objetivo es tener ganancias del mercado. Las empresas no se crean con fines filantrópicos, solamente con fines de rentabilidad. La gente quiere obtener dinero, la gente se junta, el capital se junta, ¿no? Por eso vemos que en las empresas hay más de un dueño, hay socios, ¿no? Y muchas veces esos socios trabajan en las empresas. Por lo general, las empresas tienen su origen como una empresa informal, familiar. Conforme pasa el tiempo, va creciendo y se ven en la imperiosa necesidad de formalizarse porque su presencia en el mercado es aparente, de tal forma que SUNAT puede percibirla y no quieren ganarse una multa, ¿no? Eso es la empresa. Acá vemos ejemplos de empresa. Tesla, perteneciente al hombre más rico del mundo, Elon Musk. Amazon, Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo, ¿no? Vamos a continuar viendo ciertas características que nosotros tenemos que analizar sobre las empresas. La característica económico quiere decir que la empresa organiza factores productivos para generar bienes y servicios. Estos factores productivos, vamos a colocarlo por acá, factores productivos, nosotros ya lo conocemos, ¿no? El capital, el trabajo, que es la mano de obra, eh, el factor tierra, que viene a ser el recurso natural, eh, y también hay otros factores productivos que no son los factores clásicos, factores modernos, empresa, Estado, tecnología. La empresa organiza estos factores y ofrece sus bienes al mercado. A esta característica en el cual las empresas ofrecen sus bienes y servicios al mercado, se denomina un fin mercantil. Finalmente, el fin lucrativo, que es maximizar las ganancias. La ecuación me dice y la ganancia es igual a la venta menos los gastos, los costos, mejor dicho, ganancia, ingreso menos costos. Para yo maximizar la ganancia, tengo dos alternativas. O aumento mis ingresos o disminuyo mis costos. Solamente hay esas dos posibilidades. Lo puedo entender en esta ecuación muy simple, ¿no? Y si yo como gerente de una empresa entro a trabajar en una empresa y quiero resultados rápidos, reduciré el costo de la planilla para mostrarle al dueño de la empresa que he logrado los objetivos y no necesariamente he vendido más, ¿no?
se da, en la realidad, se da, tiene organización propia. De alguna u otra manera, las empresas se estructuran garantizando la rentabilidad de sus socios. Actualmente, las organizaciones, las empresas acá en el Perú se organizan, se estructuran eh, en forma de organigrama. Vamos a verlo en la diapositiva siguiente. Eh, Tiene responsabilidad social. Las empresas generan trabajo directo, pero también generan trabajo indirecto. Y si hablamos de trabajo directo, son los trabajadores de las minas. Y si hablamos de trabajo indirecto, son los taxis, los que hacen traslados, transportes, los restaurantes del pueblo, los hoteles que alojan a los ingenieros, a los técnicos. Ahí está, la mina está generando un trabajo directo, indirecto. Entonces podemos decir que es una externalidad positiva. Pero la misma empresa minera, aparte de generar beneficios, genera externalidades no positivas, sino negativas. El hecho de trabajar con minerales, el hecho de levantar tierras, sacudiendo polvos, esto contamina los ríos. La gente utiliza el agua de los ríos para cocinar. Y no me refiero a la ciudad de Lima, me refiero a los campesinos. Entonces acá hay un costo que la empresa minera tiene que hacerse socialmente responsable, como ya lo había mencionado. Las empresas mineras, que por lo general tienen proyectos que duran 50 años, tan solo en el primer año recuperan su inversión. Entonces no hay que actuar de manera egoísta, ¿no? Estás, tienes como vecino a una población pobre. Lo mínimo que tienes que hacer es darle la mano y ayudarlas, ¿no? Que no haya mucha indiferencia, mucha indiscriminación. Hay una ley, lo permite, ¿no? Las empresas mineras, generalmente las transnacionales, no es que contrate gente peruana, sino que por ley están obligados a contratar un porcentaje de trabajadores peruanos, ¿no? Eso lo dice la ley y la empresa lo tiene que cumplir. Organización propia. Ya había indicado que las empresas se organizan como organigrama. Pero cuando hablamos de organigrama, vamos a colocarlo por acá, hablamos de una estructura jerárquica y funcional. Dos características. Jerárquica, porque estamos hablando de niveles de mando, y funcional, porque estamos hablando de división del trabajo. Entonces, ¿quién encabeza la empresa? El gerente. Es esa persona que toma decisiones todos los días que trae repercusiones en la empresa. Las empresas chicas, por lo general, tienen tres áreas. Tienen un área de ventas, tienen un área de contabilidad, finalmente tienen un área de producción. Y en las ventas tenemos a los vendedores. Los vendedores se encargan de dar alimento a la empresa a través de la venta de los productos. En producción vamos a tener los operarios, ¿no? Operarios de producción. Y realmente
estas tres áreas se aplica la división funcional, división de trabajo, gente que se dedica a ventas, gente que se dedica a contabilidad, gente que se dedica a producción, y jerárquica, porque vemos niveles de mando. En la parte superior tenemos el gerente. El jefe de ventas asesora al gerente. El jefe de contabilidad también lo asesora. El jefe de producción también asesora al gerente. ¿Por qué razón? ¿Cuánto tiene que producir el siguiente mes la empresa? ¿De dónde sale ese dato? Ese dato no sale de hacer magia. Ese dato sale del área de ventas. El área de ventas le pregunta a sus vendedores, oye, ¿cuánto crees que vamos a vender el próximo mes? En general, son proyecciones acertadas en la mayoría de los casos porque los vendedores conocen el trabajo de campo, ¿no? Y ese dato lo toma el área de producción, ¿no? Ya sabe cuánto producir el siguiente mes y va a recurrir al área de contabilidad y finanzas para su financiación. Entonces, todo está enlazado. Tanto el gerente como los jefes de venta, contabilidad y producción deberían reunirse en un periodo de tiempo, una semana, una vez a la semana, tal vez, para conversar cómo va la empresa, a pesar de ser distintas funciones. Aquí vemos un carácter interdisciplinario, ¿no? Porque los que están en ventas probablemente hayan estudiado otra carrera que los que estén en contabilidad o en producción, ¿no? Aquí en producción podemos encontrar ingenieros industriales, en contabilidad contadores, en ventas, personas que han estudiado marketing. Marketing no es una carrera técnica, marketing es una carrera universitaria de 5 años. Hay universidades que te ofrecen estas carreras y generalmente se vincula el área de ventas con el área comercial, que es el área que finalmente desarrolla una cartera de clientes. Vamos a hablar de la persona natural y la persona jurídica. La persona natural somos todos nosotros que podemos hacer negocio en el mercado. Simplemente necesitamos, para hacer negocios, un número de RUC. ¿Y qué significa RUC? Registro único del contribuyente. Entonces, afirmo que el RUC viene a ser como el DNI del negocio. La persona individual que hace empresa puede ser una persona natural con negocio. Responde con obligaciones a su nombre. Es decir, la responsabilidad se extiende a su patrimonio personal. Si esta persona, una persona natural con negocio, hace un préstamo, el banco le va a exigir garantías. Y como no es una persona jurídica, sino una persona individual, pondrá de garantía su patrimonio personal ante un crédito, su casa, su vehículo, sus terrenos. Puede ponerlo como garantía. Para operar siempre vas a necesitar un número de RUC. Este número de RUC te da la SUNAT. Acá funciona como persona con negocio. Acá las personas también pueden expedir recibo por honorario, por algún servicio, ¿no? Y ellos mismos son la empresa que brindan sus conocimientos a la sociedad. Sin embargo, en una persona jurídica ya es un ente abstracto. Necesitas, vamos a colocarlo por acá, necesitas
Necesitas una razón social. ¿Para qué? Para identificarte en el mercado, ¿no? Entonces, aquí la empresa jurídica es la que asume los derechos y obligaciones de la misma. La responsabilidad quedará limitada al patrimonio de la empresa. Cuando vas al banco, te pide garantías. ¿Qué bienes tienes no a tu nombre, sino a nombre de la empresa? Puedes comprar una camioneta, no ponerla a tu nombre, sino ponerla a nombre de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que tus préstamos, tus obligaciones ante terceros, ante acreedores, ¿no? Solamente se responde con el patrimonio de la empresa, más no un patrimonio personal. Para tener una persona jurídica, se tiene que escribir en registros públicos. Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Funciona. Hay diversas formas societarias que vamos a ver a continuación, desde una empresa individual de responsabilidad limitada, pasando por sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Son formas como se agrupan las personas que tienen capitales y quieren sacar algún provecho del mercado y también algún provecho de su conocimiento. ¿Cómo se constituyen las empresas en el Perú? Eh, Primero tienes que buscar el nombre, ¿no? De la razón social. Se entiende que no puede haber dos empresas con el mismo nombre, ¿no? Razón social se entiende por el hecho de que los empresarios, cuando lanzan una razón social, están lanzando una marca y se trabaja en la marca, ¿no? Se invierte en la marca, entonces no es posible que dos empresas peruanas tengan el mismo nombre, a menos que estemos hablando de informalidad, ¿no? Del mercado informal, de empresas informales. Aquí pagas 6 soles y en registros públicos das 3 nombres, eh, proporcionas, proporcionas, proporcionas les nombres en orden. ¿En orden de qué? En orden de prioridad. Es decir, si el primer nombre está ocupado, entra a tallar el segundo nombre, y si el segundo nombre está ocupado, entra a tallar el tercer nombre. Si ese nombre está disponible, ya viene ya la reserva del nombre. Hay una tasa preferencial que varía todos los años. Aquí inscribes tu nombre y lo mantienes incautado, por así decirlo, por 30 días, ¿no? Tienes que pagar una tarifa. De ahí elaboras una minuta constitución. Esto se hace con un abogado que tiene que tener la firma y sello de un abogado colegiado. Aquí vas a crear los estatutos. ¿Qué es un estatuto? El estatuto es, representa los deberes y derechos de los socios. Entonces, cuando elaboras la minuta de constitución, los socios tienen que ponerse de acuerdo entre los deberes y los derechos, otras cuestiones, cómo se van a repartir las ganancias, ¿no? Todo debe quedar en el estatuto
oleado y sacramentado. Por otra parte, aquí en la elaboración de la minuta de constitución tienes que poner tu objeto social, que significa a qué te vas a dedicar, ¿no? Que es una pregunta que puede tener muchas respuestas. Te vas a dedicar a la lavandería de ropa, colocas en tu minuta tu objeto social, te vas a dedicar a exportar pinturas, colocarás en tu objeto social que te vas a dedicar a eso. Sin embargo, si tú en tu minuta de constitución colocas que te vas a dedicar a la lavandería de ropa y terminas exportando pinturas al extranjero, estás en la ilegalidad. Puede ser sujeto a una sanción. No puedes hacer algo que no esté dentro de tu objeto social. Si te vas a dedicar a lavar ropa y exportar pinturas al mismo tiempo, puedes hacerlo. Es legal. Tiene que estar en tu objeto social esas dos actividades. Profesor, en el futuro me proyecto para hacer servicios de fumigación. Ah, ya, en el futuro. Ah, ya. ¿Sabes qué? Mejor ponlo en tu objeto social. Vaya a ser que tengas problemas más adelante, ¿no? Por otro lado, tenemos una apertura de cuenta bancaria. Acá los capitales aportan dinero en cuenta bancaria y en registros públicos te piden el voucher de la cuenta bancaria con el cual los socios están aportando dinero, ¿no? De ahí viene la escritura pública. La escritura pública es cuando la minuta, ¿no? La fedatea y legaliza un notario, ¿no? Un notario que da fe de lo que el contenido de la minuta, ¿no? Y con esa escritura pública, ¿no? Ya puedes pasar al siguiente paso, que es la inscripción en registros públicos en la SUNAR, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Eh, entonces, antes el notario ha tenido que dar fe, ¿no? De que todo esté dentro del marco legal. Finalmente, un testimonio de la empresa, luego de ser inscrita tu empresa en el registro de personas jurídicas, la notaría te entregará un testimonio, ¿no? Así se forman las empresas en el país. Eh, Clases de empresas tenemos de dos Profesor, tipos. profesor, ¿el objeto social no se puede cambiar? El objeto social, claro, se puede cambiar, pero te va a costar. Y lo que se trata es de que no gastes, ¿no? Y, o sea, estamos hablando de que quieres ahorrarte 500 soles, tal vez, ¿no? 800 soles en hacer ese trámite. Entonces, es mejor ser precavido y poner todo lo que pretendes hacer en tu objeto social para que más adelante no tengas problemas. Se puede cambiar, ¿no? Pero cuesta. Bueno, la empresa individual. Ya hablamos acá una empresa unipersonal. Eh, También tenemos una EIRL, donde tenemos, acá figura un titular, gerente, ¿no? Y eso no significa que el titular gerente trabaje solo, porque tiene empleados, ¿no? Y tiene empleados en planilla. Su responsabilidad está limitada al capital que ha aportado para para la figura jurídica, la EIRL, ¿no?
El local, el terreno, mi camioneta está a nombre de la EIRL, ¿no? Entonces, los ingresos de la empresa pueden guardarse en mi cuenta personal de banco o en la cuenta de la empresa. El banco con el cual trabajas lo sabe y sabe tus ingresos, ¿no? Por lo general, la gente que estudia administración se dedican a ser este asesor de banca empresa o asesores corporativos que les ofrecen a los empresarios, no solamente en una EIRL, sino en otras formas societarias, les ofrecen negocios, ¿no? Donde invertir su dinero, porque al fin y al cabo, un dinero que no le das movimiento es un dinero que disminuye en el tiempo. Hay que mover ese dinero. Hay personal de banco que se dedica a ser asesor empresa, ¿no? Y acá vemos algunos ejemplos de EIRL, ¿no? No en todas partes del mundo existe la figura de EIRL, ¿no? Esta es una legislación peruana. Eh, Según el aspecto jurídico, tenemos sociedades mercantiles, las sociedades civiles. Las sociedades civiles, conformada por una organización de individuos que utilizan su profesión, oficio o práctica con el fin de obtener ganancias. Acá tenemos como ejemplo este estudio de contadores. Es, el caso en este ejemplo, ¿no? La persona estudia contabilidad, trabaja en una empresa, tiene un cierto ingreso y bueno, se reúne con sus amigos de promoción, deciden poner una empresa, un estudio de contadores, deciden poner el local cerca a un emporio comercial como Gamarra, contratan volanteros, ¿no? O, y a través de esta publicidad se dan a conocer. Los empresarios textiles de Gamarra no les gustan los números, no les gusta sacar cálculo de sus impuestos y no tienen en orden sus comprobantes de pago. Ahí entran a tallar los contadores que en algún momento eran dependientes de una empresa y en algún momento deciden ser independientes y contactarse con sus amigos de promoción, tal vez, y poner un estudio de contadores. Por otro lado, tenemos las sociedades colectivas. Esta responsabilidad es la menos utilizada porque, aparte que se constituye entre grupos amigos y parientes, la responsabilidad es solidaria e ilimitada. Ilimitada quiere decir que todos los socios van a responder con todo y solidaria significa socio A tiene más capital que socio B y tiene que responder ante terceros. El socio A va a perder más capital que el socio B. Esa es una responsabilidad solidaria e ilimitada es hasta que se cancele su deuda, ¿no? Con todo el patrimonio que tienen en conjunto. No se hace ninguna diferenciación. Por esta forma de sociedad es poco usada. Vamos a hablar de las clases según el aspecto jurídico. Tenemos la sociedad en comandita. Entonces, la pregunta ¿es posible hacer empresa sin tener dinero? La respuesta es que sí. Y acá tenemos las sociedades en comanditas. Algunos socios, acá hay dos tipos de socios, vamos a colocarlo por acá. Socios industriales y en otro lado tenemos los socios inversionistas.
inversionistas o comanditarios. Los socios industriales son los socios que administran la sociedad, aportan dinero y conocimiento. Los socios comanditarios aportan dinero. Los socios industriales responden de manera ilimitada ante terceros. Los socios inversionistas o comanditarios responden con sus aportes, solamente con sus aportes. Profesor, ¿y por qué no el socio comanditario le da empleo al socio industrial? ¿No? Eso no es así. No funciona de esa manera. Si es una empresa que se registra en registros públicos, va a tener su estatuto. Y en este estatuto va a figurar cómo se van a repartir las ganancias entre socios industriales y socios inversionistas. Un inversionista, ¿no? Es una persona que tiene dinero, que tiene excedente económico y no sabe qué hacer con su dinero, pero puede percibir que hacer cierto tipo de negocios, como por ejemplo un criadero de cuyes, es un negocio rentable. Sin embargo, el socio inversionista no sabe de crianza de animales. El socio industrial puede ser un egresado, ¿no? Estoy haciendo una suposición, ¿no? De la escuela de medicina veterinaria, ¿no? Zootecnia, carreras, ¿no? Que ofrecen algunas universidades, que saben crianza de peces, no solamente cuyes, truchas, ¿no? Se juntan ambos, conversan y llegan a un acuerdo, ¿no? Finalmente ponen su sociedad en comandita, que termina con las siglas S en C, ¿no? Obviamente la razón social. Ahora, hay que decir, ya estaba comentando, que la razón social es una marca y la gente, los empresarios trabajan la marca en el tiempo. Muchas veces la marca pesa. Por otro lado, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es la forma más común de hacer negocios en el Perú. Se divide en particiones iguales, acumulables e indivisibles. Estas particiones no se llaman acciones, no se negocian en el mercado de valores, por lo tanto, no son títulos valor. Un título valor, vamos a colocarlo por acá. Bueno, la clase es un poco acelerada. Un título valor es un activo que lo puedo negociar en el mercado. ¿Qué tipo de mercado? En general en el mercado, ¿no? Mercado de capitales, mercado de acciones, como lo quieran llamar, ¿no? Eh, Sin embargo, en el caso de una SRL, hay que decir que dice la teoría particiones iguales. Socio A aporta 10.000 soles, socio B aporta 10.000 soles y socio C aporta, no tiene plata, ¿no? Es una SRL, es una camioneta valorizada, ya se sabe, en 10.000 soles, ¿no? Y ¿puede darse estos casos? Sí, sí se puede dar. El aporte del socio C también es en capital, pero no capital financiero, que es el dinero, sino en un capital físico. En este caso, un vehículo, ¿no? Cuando dicen acumulables e indivisibles, nos dice que si el socio A desea aumentar su participación en la empresa, y los otros socios están de acuerdo, los otros socios también tienen que elevar en la misma proporción
su participación en la empresa. Es decir, si el socio A aumenta 5.000 soles, obliga al socio B y al socio C a hacer el aumento de capital. Por otro lado, los socios no exceden a 20 y los socios, plural, no singular, son 2. ¿Por qué razón? Porque no puede haber una sociedad, ya sea en comandita, responsabilidad limitada o sociedad anónima, que tenga un solo socio, porque ya no se utilizaría la palabra socio, ¿no? Hay dos socios. ¿Qué pasa si un socio fallece? ¿La empresa se quedará solamente con un dueño que es un socio? La respuesta es que la legislación le da un plazo de 6 meses para encontrar un reemplazante, ¿no? No puede haber una sociedad con un solo socio. Entonces acá tenemos ejemplos, la Clínica Cayetano Heredia, la Corporación Inca Kola, DirecTV, todos ellos son casos de SRL. Por otro lado, según el aspecto jurídico, tenemos a las sociedades anónimas cerradas. El capital acá es mediante acciones. Sin embargo, estas acciones no se pueden inscribir en el mercado de valores. No se puede inscribir. Acá hablamos entre 2 y 20 personas. Acá la mayoría de estas empresas son familiares. Los socios responden solamente con sus aportes. Si hay una deuda ante un acreedor, la sociedad puede quebrar, desaparecer, sus capitales siendo confiscados, más no los bienes patrimoniales de los socios, ¿no? Por eso es una figura jurídica. Acá tenemos ejemplos. Montalvo Spa, una cadena de peluquerías, Pisopac, relacionada al negocio de los pisos vinílicos, distribuidora Concordia, las gaseosas, ¿no? Son ejemplos. Las sociedades anónimas abiertas, acá el número de socios es de 750. Sus socios tienen responsabilidad limitada. Su capital, al igual que la anterior sociedad, está basada en acciones. Sin embargo, hay que hacer una diferencia. Estas acciones están abiertas al mercado bursátil. Sus acciones están inscritas en el mercado de valores. Tiene un registro electrónico. Este registro electrónico, estamos hablando de Cavalli. Cavalli, ¿qué significa? Caja de valores y liquidación. Las acciones no solamente pueden comprarse por peruanos, sino también por extranjeros. Y profesor, ¿de dónde aparecen estos 750 personas? Les explico. Las sociedades anónimas abiertas, por lo general, han sido antes otro tipo de sociedad que ha desarrollado un nombre, ha desarrollado una marca. Entonces, tiene la posibilidad, cuando se aperture al mercado financiero, ser cotizada y también ser recibiendo inversión, ¿no? A la venta de las acciones de personas, no solamente del Perú, sino también de otros países. Los inversionistas eh, también participan en la Bolsa de Valores de Lima. No crean que es exclusivamente de peruanos, ¿no? Entonces, para algunas empresas llegar a este número podía ser fácil. Hay plazos que cumplir, ¿no? Para alcanzar esa cifra. Sin embargo, estos ejemplos que vemos a la derecha son empresas archiconocidas
no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La sociedad anónima abierta se estructura, tiene tres órganos. Vamos a poner por acá, creo que está en la siguiente diapositiva, vamos a verlo. Acá vemos tres órganos de gobierno, ¿no? Por un lado, tenemos Junta General de Accionistas. Por otro lado, tenemos el directorio y por otro lado tenemos eh, la gerencia. La Junta General de Accionistas, evidentemente, como ustedes comprenderán, no se reúnen todos los días. La Junta General de Accionistas delega un directorio. El directorio le pide cuentas a la gerencia y la gerencia le rinde cuentas al directorio, ¿no? Entonces, de esta forma se manejan las sociedades anónimas, ¿no? En este caso, ¿no? Los accionistas, y bueno, es evidente que una persona que tiene una participación de acciones, eh, si no me equivoco, el mínimo para participar de estas reuniones es 20%. Profesor, ¿20% de qué? 20% del total, ¿no? Porque accionistas podemos ser todos nosotros, que podemos comprar una acción a un precio de $100 y eso no nos hace, no nos da un derecho a sentarnos junto con otras personas que tienen 40, 30% de participación, me dejo entender. Según el régimen de propiedad, tenemos empresas públicas, ¿no? Organizaciones que trabajan con capitales estatales cuyas fines, antes del lucro o beneficio empresarial, es el bienestar social. Pueden estar constituidas bajo derecho público o derecho privado. Entonces, vamos a poner acá el Banco de la Nación, Banco de la Nación, que es una empresa pública, derecho público. ¿Por qué razón? Se creó mediante una ley. eh, También tenemos de derecho privado. Vamos a mencionar a Petroperú, ¿no? Una empresa pública de derecho privado. ¿Qué significa de derecho privado? Obedece a la ley general de ley general de sociedades. Para algunas personas que postulan a la carrera de derecho, la Ley General de Sociedades es el nombre de un curso que aglomera todas las formas que se pueden hacer empresa, un curso bastante extenso. De derecho privado significa que se rige por la Ley General de Sociedades, es decir, se maneja como una empresa privada con capitales estatales. Y derecho público, la ley, una ley congresal, como ustedes deben de saber, tiene un reglamento. Primero se promulga la ley y después se adecúa un reglamento, ¿no? Esas son las empresas públicas. Tenemos las empresas privadas. Su fin principal es obtener lucro o ganancia, ¿no? A ellos no les interesa cuestiones filantrópicas. Entonces se desenvuelve dentro del mercado en las que son competentes y en estos casos, ¿no? También
se regulan por derecho privado, es decir, la ley general de sociedades. Entonces acá tenemos ejemplo de empresas, ¿no? Gloria, Samsung, Coca-Cola, Inca-Cola, ¿no? Que se inscriben en el Perú con otro nombre probablemente, ¿no? Porque algunas son transnacionales y no necesariamente van a ser Samsung Sociedad Anónima Abierta. Tienen otra denominación. En el caso de Coca-Cola, tiene la denominación embotelladora latinoamericana, ¿no? Su razón social. Entonces, no necesariamente tiene, es Coca-Cola con en las mismas palabras. Nestlé, Adidas, Nescafé, Sony, ¿no? Otras empresas que vienen al Perú, pero recuerden que en el extranjero se pueden inscribir en sus propios registros públicos con otra denominación. Hay que aclarar eso. Cuando las empresas quieren ganar dinero del mercado y de paso ayudar al prójimo, hablamos de las cooperativas. Estas representan un modelo empresarial en el cual se integran objetivos económicos, objetivos empresariales con otros de carácter social. De carácter social. Entonces, las cooperativas, la mayor cantidad de cooperativas que tenemos en el país son cooperativas de ahorro y crédito. También hay cooperativas agrícolas, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Cooperativa de producción, cooperativa agrícola, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de viviendas y cooperativa de turismo. Y muchas veces las cooperativas se crean por ex trabajadores de empresas que se disuelven, ¿no? Empresas que deciden disolverse, los dueños, los socios, por alguna razón, ya no están interesados en seguir con el negocio, los socios sí, los socios se conocen, perdón, los empleados se conocen, los empleados pueden heredar cierto capital que queda ahí y formar su cooperativa, ¿no? Casos se ha visto. Bueno, tenemos según el tamaño de la empresa. La UIT, vamos a poner acá, que significa la UIT significa unidad impositiva tributaria. Estamos hablando que para el 2023, este año, 4.950 soles. Entonces, todos los tarifarios de las empresas e instituciones públicas se expresan en función a una UIT, perdón, a UITs. Hay que pagar tasas que representan un 1% de una UIT, que es 4 soles con 95, ¿no? Me dejo entender, los tarifarios se expresan, no solamente los tarifarios de las instituciones públicas, sino también las sanciones, las multas, se expresan en porcentajes de UITs. Así se ha decidido, de esa manera funciona. Aquí hablamos de composición de empresas del Perú. Aquí hay que recalcar, tenemos un 95.1%. Aquí tenemos a las microempresas, ¿no? 95.1%, ¿no? Qué interesante. Entonces, el 5% que queda son empresas grandes, no. El 4.3% son pequeñas empresas.
Las micro y pequeñas empresas son diferentes a las pymes. Una cosa es MIPE y otra cosa es PYME. Vamos a colocarlo por acá. MIPE viene a ser micro y pequeña empresa. Y PYME, pequeña y mediana empresa. Entonces hay que tener claro los conceptos. La MIPE aporta 49% al PBI nacional, ¿no? Es algo considerable, ¿no? El hecho de tener una MIPE no significa que seas un empresario con pocas ganancias, ¿no? Existe leyes que fomentan la creación de empresas, ¿no? Acá tenemos la pequeña empresa. Un dato, 56% de las pymes utilizan redes sociales para promocionar su negocio. Bastante interesante. La mediana empresa, un 0,2%. Eh, el 9% de estas empresas vende su producto al extranjero. Finalmente, la gran empresa, que por lo general son empresas transnacionales. Entonces, así se reparte, esa es la composición de las empresas. ¿Y cómo se clasifican las empresas? Se clasifican en micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entonces hay que tener una mirada de la realidad, ¿no? Porque esa bodega de la esquina del mi cuadra tiene ingresos menores a 150 UITs, es decir, para que queden claro, yo estoy hablando de 150 multiplicado por 4.950 soles, ¿no? Entonces, tienen ingresos menores a ese valor. Sin embargo, la pequeña empresa tiene entre 150 y 1.700 UITs, lo cual significa que mientras estés en ese rango, se te considera pequeña empresa. Una mediana empresa entre 1.700 y 2.300 UITs y la gran empresa mayor a 2.300 UITs. Vamos a ver la realidad de las micro y pequeñas empresas en el Perú. Acá existen más de 2,5 millones de empresas. La mayoría son MIPES. Generan alrededor del 85% de empleo en el país, ¿no? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se da lectura a esto? Bueno, 2 de cada 10 trabajadores tienen un empleo formal, ¿no? Número 2, hay una disminución de los empleos desde el 2019 al 2020 y al 2021. Esto es por el tema de la pandemia. Las micro y pequeñas empresas representan el 88,6% de proveedores al Estado. La ley lo dice. La ley de contrataciones del Estado le da preferencia a la micro y pequeña empresa para venderles productos como productos alimenticios o productos de higiene y de limpieza. El Estado les compra. Profesor, las empresas grandes pueden venderle al Estado a un precio más barato. Eso no es así. La ley no lo contempla. La ley le da preferencia a las MIPES para que sean proveedores del Estado. Es decir, sin una licitación, eh, participa una micro y una gran empresa la que tiene más posibilidades de venderle es la microempresa. Los desafíos de la MIPE, formalización de sus actividades, ¿no? Me refiero, como MIPE puede ser formal,
pero internamente puede haber informalidad, tal vez algún empleado informal que no esté debidamente contratado, ¿no? También es un desafío para las MIPES manejar el tema digital, el apoyo del MIPE en tiempos de pandemia. Aquí hablamos nosotros, acuérdense de este término, suspensión perfecta, no es despido, es suspensión perfecta, no cobras, no te dan dinero, pero estás en planilla. El apoyo estatal en tiempos de pandemia fue subsidiar la planilla de las MIPES, ¿no? Si no me equivoco, en un 40%, ¿no? Mucha gente estaba en planilla y no quería ser despedida, no solamente por un vínculo laboral, ¿no? Porque el Estado estaba subsidiando la planilla de las MIPES en tiempos de pandemia. Aquí hay una noticia: eres emprendedor, inicias el año formalizando tu empresa con estos sencillos pasos, ¿no? Son páginas web, lo encontramos en internet. Afirma que en el 2022 se constituyeron un 6,4% más que en el 2021, ¿no? 6 millones de empresas. Es una cifra alta, pero se entiende, ¿no? Eh, y estos negocios, el hecho de que se crean nuevos negocios no significa que perduren en el tiempo. La intención de hacer negocios, de hacer empresa, es buena. La intención de hacer negocios es buena, pero la mayoría de emprendimientos que se crean, eh, estadísticamente, citando a Arellano Marketing, eh, tienen un tiempo de vida promedio de 3 años, y solo pocas pasan los 3 años. Hay buenas intenciones, ¿no? Al fin, a la larga, hay que ser disciplinado cuando uno tiene una empresa para que perdure en el tiempo. Vamos a hablar del capital, que es todo bien, que contribuye a generar y producir otros bienes. El dinero es capital financiero porque indirectamente participa en un proceso productivo y genera ganancia. El capital está formado por maquinarias, edificios, equipos, herramientas, ¿no? Ese es el capital. El capital eh, financiero se le llama al dinero. El enfoque clásico nos dice que el origen del capital se inicia por la acción del hombre sobre la naturaleza. Esa acción del hombre es el trabajo de un carpintero que mediante un serrucho, que es un bien de capital, actúa sobre la madera, que es un recurso natural, y finalmente elabora bienes que se venden en forma de mesas, sillas, carpetas. El enfoque clásico nos dice que el excedente económico de las empresas permite la acumulación de riqueza y eso hace que aumente el capital. Según el enfoque marxista o socialista, la acumulación de plusvalía explica cómo el capitalista se lleva la mayor parte de la torta generada en el proceso económico. El término plusvalía se lo deben de aprender de memoria porque, eh, bueno, particularmente he visto el término en más de una pregunta, en más de un examen de admisión de los últimos años. Por otro lado, tenemos la acumulación originaria. Carlos Marx nos explica que es el proceso de disociación mediante el cual los campesinos dejan la tierra, vienen a las ciudades y se convierten en operadores fabriles, ¿no? Ese es el proceso
ese es el proceso de la acumulación originaria, y esto tiene sus orígenes en la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, las ciudades llenas de fábricas, los campesinos que en busca de un mejor horizonte, mejores oportunidades, aceptan irse a las ciudades, ¿no? La clasificación, hay un capital fijo y hay un capital circulante. En el enfoque clásico, en el enfoque marxista, hay un capital constante y hay un capital variable. ¿Cómo diferenciamos? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta es la forma de diferenciarla. En el enfoque neoclásico, al capital fijo, decimos, se usa varias veces. Hablamos de maquinarias, herramientas, vehículos y locales. El capital circulante se usa una sola vez. Eh, en el caso del enfoque socialista, el capital constante transfiere su valor, transfiere el valor del bien, transfiere el valor del bien al, al, al producto, es decir, esa materia prima con la cual yo hago el pan me cuesta 5 céntimos, y esos 5 céntimos forman parte del costo de la elaboración del pan, por lo tanto, el precio del pan. Eso es más fácil de entender en materias primas. En el caso de maquinarias y herramientas, en la maquinaria, la herramienta se desgasta, pierde un valor, y ese valor se transfiere al bien final, forma parte del capital constante. Calcularlo es un poco más complejo. Ese cálculo lo ven, bueno, en las carreras de gestión, se calcula el capital constante mediante, en el caso de máquinas y herramientas, depreciación de estos activos fijos, ¿no? Se desgastan, hay un periodo de vida que tú tienes que saber cuánto dura tu maquinaria, si tiene un ritmo de tal proporción. Por otro lado, tenemos el capital variable, que es la fuerza de trabajo, que es la única actividad fértil que da, es la única actividad fértil que da valor a los bienes finales, según Carlos Marx. Ya sabemos que aquí hay plusvalía. Son estas definiciones, un enfoque clásico y un enfoque socialista. Otros tipos de capital. El lucrativo genera lucro sin participar en la producción. Aquí tenemos a los prestatarios, ¿no? Mm, Alquiler de terrenos, alquiler de departamentos, se genera dinero, pero no generas ganancias, no participas en un proceso productivo. El capital también es un capital comercial. Los vendedores ambulantes, algunos que ya no son ambulantes, que tienen un local, se dedican únicamente a comprar y a vender, y de la diferencia del precio de venta y el precio de compra ganan dinero, ¿no? Las personas que venden ropa en el distrito de Jesús María compran estos artículos en el emporio comercial de Gamarra, se van a los talleres textiles y encuentran los productos al por mayor a un precio bajo, se trasladan a Jesús María en sus locales
y ofrecen la misma mercadería a un precio más alto. Por otro lado, tenemos el capital financiero. Las industrias son financiadas por bancos, es decir, el industrial toca la puerta de los bancos para pedir créditos para financiar las actividades de las industrias. Ese es el capital financiero. El papel del capital en la producción mejora el rendimiento de los recursos naturales, ¿no? A mayor productividad hay un mayor rendimiento, usas mejor tus recursos, incrementa las ganancias empresariales. eh, Se da el caso que la tecnología adquirida hace que produzcas más en menos tiempo, ganas más por producir más, aumenta la productividad del factor trabajo, líneas de automatización están robotizadas, hay poco personal obrero, reduce el esfuerzo humano, los montacargas que desplazan lotes de producción que en algunos casos llegan a pesar 1 tonelada, para eso está el montacargas. Finalmente reduce los costos de producción al necesitar menos operarios debido a la automatización de las fábricas. Sus costos de producción a largo plazo disminuyen, son reemplazados por robots, ¿no? Brazos robóticos, líneas de ensamblaje. La circulación, aquí es una etapa del proceso económico, hay que decir, aquí, aquí se forman los precios, el producto va de mano en mano, ¿no? Acá se realiza el traslado y el intercambio. ¿Hacia quién? Hacia los consumidores finales. Aquí la circulación lo vemos. Las familias son dueñas de los factores productivos por definición. No se vayan a olvidar, las familias son dueñas de los factores productivos. Vamos a colocarlo por acá. Las familias son dueñas de los factores productivos, se parte de esa premisa y las empresas, unidades de producción, demandan estos factores productivos y a cambio van a ofrecer sus bienes y servicios, ¿no? Vamos a verlo más adelante, cómo se da. La circulación tiene estos elementos, el dinero, bueno, el dinero representa el valor de un objeto. El dinero es un trueque indirecto. El dinero ha evolucionado. En la actualidad puedes pagar un servicio o un bien con tu celular. No necesitas monedas, no necesitas billetes. Los mercados, que es un mecanismo de asignación de precios que se da en estos casos en dos ámbitos. El mercado lo tenemos presencial, se se encuentran ofertantes y demandantes en un entorno físico presencial o un entorno virtual, ¿no? Los medios de transporte, hay que decir que el 80% del comercio mundial se realiza en, en mayor proporción en transporte, mm, transporte marítimo. También tenemos el transporte terrestre, que hoy por hoy las vías están bloqueadas en la Panamericana Norte, en la Panamericana Sur. Tenemos transporte aéreo, donde se transporta bienes que se consideran frágiles, y también tenemos, ¿por qué no?,
mencionar al transporte fluvial. De los ríos hay comercio entre la Amazonía, hablo de Iquitos con Brasil, ¿no? El Amazonas permite un intercambio comercial. Dentro de los comerciantes, nosotros tenemos a los mayoristas que ofrecen bienes en grandes cantidades. Tenemos a los minoristas que venden por unidad y a un precio mayor por unidad que los mayoristas. Tenemos los especuladores, que son aquellas personas que juegan con los precios, es decir, aquellas personas que te cobran un precio por las circunstancias del mercado, ¿no? Tal vez haya especulación en la actualidad por el desabastecimiento de alimentos. El comerciante no va a esperar a no tener mercadería, eleva su precio el día de hoy ante el desabastecimiento. Por otra parte, tenemos a los comisionistas. Hay comerciantes que venden bienes que no tienen, me dejo entender. Eh, yo puedo ser un comisionista al dueño de una empresa, oye, yo vendo tu producción, si me das un 20% de ganancia de lo que te voy a, eh, te voy a comprar, ¿no? Y esta persona se contacta con un cliente que le acepta el precio y se hace la transacción y el comisionista simplemente ha sido el conector entre la producción que genera la empresa y el cliente que la va a consumir y por eso se ha ganado un porcentaje, ¿no? Esto se debe a que hay gente que tiene contactos, ¿no? Con tener contactos es muy importante. Por otro lado, tenemos los pesos y las medidas. Tenemos el sistema internacional de unidades. Aquí tenemos a los kilogramos, a los metros, a los litros, eh, a los metros cuadrados, a los metros cúbicos, ¿no? Son unidades para medir el bien que quieres trasladar, porque las empresas de cargo que funcionan en la ciudad, ¿no? Te cobran por peso o por volumen, dependiendo qué es lo que vas a llevar a provincia y también en viceversa, de provincia hacia la capital, empresas de cargo te cobran de acuerdo al peso y medida de lo que vas a llevar, ¿no? Entonces es un elemento de la circulación. Otro elemento de la circulación es la infraestructura. Aquí hablamos de carreteras, pistas, tiene que tener la sociedad para transportar sus bienes, ¿no? También mencionamos acá almacenes, las empresas guardan sus productos en almacenes, no todo lo que se produce se vende. También tenemos los medios de información como parte de la circulación. Se entiende de que un producto no se va a vender o se venderá mínimamente si no es conocido. Ahí tenemos a las redes sociales, tenemos a la televisión, tenemos a la radio. eh, Son medios de información, por lo cual tu producto se hace conocido y hace que se dinamice la circulación. Las redes sociales son más efectivas en la actualidad, son más baratas,
puedo crear mi fanpage de Facebook y promocionar mis productos. Tengo muchos contactos en Facebook. Mucha gente colabora, le da likes a mi página personal, mi página de empresa de Facebook. eh, Despacho a pedidos. Hay empresas que trabajan con Facebook y tienen pedidos diarios, ¿no? Y no necesariamente tienen una tienda física, solamente tienen una tienda virtual, ¿no? Y en cierta manera te dan cierta garantía. Obviamente la garantía depende a qué empresa están representando, ¿no? Bueno, así se dan los negocios. Hay mucha gente que vende productos por redes sociales, ¿no? Ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Es un ingreso extra. Estos son los elementos de la circulación. Los agentes económicos, tenemos hogares, que es el concepto más evolucionado de las familias, vienen a ser las personas que viven bajo un mismo techo y comparten un presupuesto. Los hogares pueden ser familias, pero no todas las familias son hogares, ¿no? El INEI calcula el hogar en un tamaño, INEI, vamos a colocarlo por acá, INEI, tamaño umbral para los hogares de 5 personas. Eso, eso el INEI sabe porque el INEI cada cierto tiempo hace censos nacionales. El otro agente económico son las empresas que vienen a ser unidades de producción, ¿no? Tienen un papel importante en la economía. El gobierno, ¿no? El gobierno es el principal compra, es el principal, mejor dicho, actúa como ofertante y demandante, actúa como ofertante y demandante en el mercado, ¿no? Oferta porque tiene empresas como Petroperú que produce gasolina, actúa como ofertante y demandante porque, vamos a colocarlo por acá, donde hay espacio, acá, es el principal, principal comprador, es el principal comprador de la economía, ¿no? Ustedes entran, ustedes tienen que generarse una contraseña para entrar a la página de la Consucode. eh, Hay licitaciones, ¿no? Se pueden enterar de qué es lo que necesita el Estado, ¿no? No solamente hablamos de Limas capital, hablamos de provincia. El Estado hace compras al por mayor. San Marcos, por ejemplo, compra papel a 4 hojas bond, me refiero, hace compras institucionales. San Marcos representa en este caso al Estado, y cuando digo que hace compras institucionales, estoy diciendo que hace compras de papel A4 o jabón al por mayor para todas las facultades. Así se ahorra un dinero, ¿no? Y eso se da en otros ministerios. En el Ministerio de Salud, no vayan a creer que cada hospital hace su compra de medicamentos. Eso no funciona así. El Ministerio de Salud es el que compra los medicamentos y lo reparte a todos los hospitales.
Por eso decimos que es el principal comprador de la economía, me dejo entender. Todo esto está supervisado y fiscalizado por la OCE, organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Y finalmente tenemos al resto del mundo, relaciones que tiene el, relaciones que tiene el Perú con el mundo. Aquí no hablamos de relaciones de país a país, hablamos de relación de instituciones, organismos, ¿no? Vamos a ponerlo, organismos internacionales, internacionales. ¿Cómo quiénes? Bueno, la ONU, el FMI, que presta dinero al Perú, el Banco Mundial, que financia proyectos de desarrollo. Ese es el resto del mundo. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con la circulación? Estas instituciones son muy importantes, tienen sus filiales acá en el Perú y de alguna u otra manera influyen en la dinámica de la economía peruana, ¿no? Estos temas de organismos internacionales, vamos a verlo más adelante. Sin embargo, hay que decir que si un país no tiene relaciones con el Perú, no formará como parte del resto del mundo, como parte del agente económico que estamos definiendo. El Perú no tiene embajadas y consulados en algunos países del África, entonces podemos deducir que no es parte del resto del mundo para el Perú, porque no hay relaciones, no es como si no existiera. El intercambio es la transferencia de un producto por otro, es decir, un bien o un servicio a cambio de otro bien o un servicio, intercambio directo, o a cambio de dinero, intercambio indirecto. De esto se concede el uso y el disfrute. ¿Cuáles son las condiciones para el intercambio? Bueno, las condiciones para el intercambio son las múltiples necesidades humanas, que en el tiempo están aumentando debido al desarrollo tecnológico, ¿no? Ese visor virtual de tercera dimensión, donde parece que tú eres Goku y estás haciendo un Kamehameha, lo sientes, el aparato te transmite sensaciones, estás viendo algo virtual, ¿no? Entonces, antes no había esa necesidad de entretenimiento, ahora existe, ¿no? Por eso es una condición para el intercambio. La división social del trabajo, producto del intercambio, evidentemente, no todos los integrantes de la sociedad se van a dedicar a hacer panaderías. Hay algunos que hacen vidrierías, metalmecánica, eh, hay otros que trabajan con telas, eh, hay otros que venden frutas, es decir, distintos tipos de trabajo dan lugar a distintas mercancías que son utilizadas. Estos distintos trabajos requieren de factores de producción, de ahí la necesidad del intercambio, ¿no? Es que todos no se dedican a lo mismo, ¿no? Y es un indicativo también, la juventud, qué es lo que debería estudiar, qué es lo que debería aprender. La juventud debería estar enterada, qué tipo de trabajos hay, se presenta como excedente, ya no necesitamos más profesionales de tal carrera, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso. Condiciones para el intercambio, excedentes de producción.
cuando el producto ya sí satisfació las necesidades propias de las personas o de las empresas y tenga un sobrante, entonces se da el plus producto a cambio de otro, ¿no? Lo que nosotros llamamos excedente de producción. Entonces, hay una parte de la producción que es para consumo interno y hay otra parte que se lo destina con fines comerciales, ¿no? Las empresas, cuando se instalan, cuando comienzan a funcionar, tienen una capacidad instalada. Es decir, los empresarios saben cuánto pueden producir si es que trabajan las 24 horas al día, ¿no? Y quieren sacar mayor provecho al tiempo, ¿no? Si es que su producto tiene salida, pueden tener, dependiendo del empresario, 2 turnos de 12 horas o 3 turnos de 8 horas. La realidad peruana es que la mayoría de las fábricas que tienen salida de productos venden en 2 turnos, trabajan en 2 turnos de 12 horas. Entonces, esto aumenta la capacidad instalada, se produce y este excedente de producción, si es que no se ha vendido, se destina al almacén. La propiedad privada, según Aristóteles, ¿no? La propiedad privada es el principio de todos los males y la propiedad privada son los derechos que tienen las personas de disponer de capital, tierras, bienes inmuebles, muebles. Solo se puede intercambiar o ceder la propiedad por el disfrute, uso de aquello que nos pertenece y que están privados los demás. Se puede intercambiar o ceder. Cuando hablo de ceder, también hablo de herencia. La propiedad privada se hereda, no es que desaparezca un dueño, hay sucesión intestada, es otra condición para el intercambio. Un producto es mío, ¿no? Yo quiero hacer en este terreno mi empresa, yo trabajo por generar dinero, esa persona, ese delincuente, ese extorsionador, que es un vago, drogadicto, que no trabaja, pretende que yo lo mantenga, me amenaza contra mi vida, ¿no? Esto está aumentando en la sociedad peruana, hay que tener mucho cuidado a quienes elegimos de autoridades que no se pronuncian ante la inseguridad nacional. La equivalencia de valores. Probablemente en términos monetarios, 5 kilogramos de pollo equivalen a 2 kilogramos de carne de res, ¿no? Entonces podemos hacerlas equivalentes en valor, lo que nos permite el intercambio, acá vemos la foto, y no es necesario el dinero. A ver, también tenemos que mencionar una diferencia cualitativa, ¿no? Las mercancías satisfacen necesidades distintas y tienen valores distintos, ¿no? Los valores son subjetivos. Bueno, una botella de agua para una persona que está en el desierto de Egipto a 42 grados centígrados tendrá un mayor valor subjetivo que una persona que está en una oficina con aire acondicionado en la ciudad, ¿no? Acá hay una diferencia cualitativa de necesidades, de valores distintos. Son valores que tú les asignas a las cosas según la medida en que te va a satisfacer tu necesidad. Aquí tenemos un resumen: agentes, familias, hogares, empresas, Estado, sector externo. Las familias consumen, las empresas producen, el Estado regula, fiscaliza, administra el recurso público, el sector externo compra productos que son exportados, el sector externo instala sus empresas, sus grandes empresas
por lo general empresas mineras. El objetivo de las familias es satisfacer necesidades, están limitadas en relación a los ingresos que tienen, a sus gustos y preferencias. Las empresas buscan maximizar el beneficio económico, solo buscan sacar dinero del mercado. Las empresas funcionan con un presupuesto y con una tecnología. Las empresas no utilizan la última tecnología de moda. Las empresas peruanas no tienen la última tecnología de moda. ¿A qué me refiero? Estamos en la revolución industrial 4.0, industria 4.0. Algunos países poseen eh, robots con inteligencia artificial que reemplaza a las personas. Acá en el Perú no tenemos esa tecnología. Si nos damos un viajecito por Japón, tal vez podemos darnos que los meseros en algunos restaurantes lujosos son robots y no vamos a notar la diferencia, no en el aspecto, sino en el servicio. El Estado está limitado por los ingresos públicos que obtiene a través de la recaudación tributaria, ¿no? El ingreso, el sector externo, hablamos de países extranjeros. De aquí en adelante vamos a hablar del modelo de flujo circular de la economía. Los polos económicos están opuestos al flujo circular de la economía. Tenemos unidades de consumo, son dueños de los factores productivos, demandan bienes y servicios, y las unidades de producción, que son las empresas, ofrecen bienes y servicios y demandan factores productivos como el trabajo. Aquí tenemos flujos económicos, un flujo nominal, que es un flujo monetario. Hablamos de rentas, salarios, intereses que reciben la familia por sus trabajos y el gasto que ellos hacen en alimentos y no alimentos. Un flujo real, un flujo de bienes y servicios de las empresas hacia las familias y un flujo real de factores productivos, capital, mano de obra y recursos naturales. Esos son los flujos monetarios. Las empresas venden bienes y servicios, los consumidores compran bienes y servicios, por ello gastarán dinero y esto representa ingresos para las empresas. Los consumidores son dueñas de los factores tierra, trabajo y capital. Estos para las empresas son factores productivos. Por ello, pagan a las familias salarios, alquiler y beneficios. Esa es la renta de trabajo que obtienen las familias. Este es el flujo circular de la economía y esto me representa algunos supuestos. Vamos a colocar acá los supuestos que estoy yo haciendo. Supuestos: no existe comercio exterior. No existe comercio exterior en este modelo, ¿no? Todo lo que produce, se, todo lo que se produce, se consume y son dos supuestos. eh, el Estado no interviene, es un flujo de un mercado libre, ¿no? Entonces, es una forma de entender cómo funcionan los mercados con supuestas variables constantes, ¿no? ¿Me dejo entender? Son supuestos.
El presupuesto familiar. Bueno, el presupuesto familiar es una herramienta de planificación de tus ingresos y gastos, ¿no? Tienes una relación de ingresos, tienes una relación de gastos. Las empresas hacen presupuestos mensuales. Las familias deberían, vamos a ponerlo por acá, las familias deberían hacer presupuestos diarios, ¿no? Deberían, pero si no hacen presupuestos diarios o mínimamente mensuales, ¿no? Finalmente, la mayoría de peruanos cobra un salario mensual. Entonces, esto se ajusta a un presupuesto mensual. ¿Qué vamos a tener en los ingresos? Salarios, pensiones para la gente mayor a 65 años, intereses que cobramos de cuentas bancarias, ¿no? Nuestro dinero tiene un determinado tiempo en algún banco. Alquileres cobrados, tenemos un terreno que nos están pagando por un local, lo están utilizando y ese local nos pertenece, nos tienen que pagar un alquiler, trabajos extra, qué sé yo, una clase particular, una, un dictado de clase en una universidad privada en el turno noche, otros ingresos. Acá tenemos algunos gastos en la vivienda, en la compra, suministros, cuidado personal, pago de vacaciones, pago de impuestos, deudas, educación, transporte, ocio, regalos y muchas cosas más que deben estar dentro de un presupuesto familiar. El presupuesto familiar, una renta absoluta. En cuanto a la renta absoluta, representa mi ingreso disponible cada año y que yo voy a considerar constante. Determina el consumo de un país. Generalmente se calcula anualmente, ¿no? Entonces, este eje es un año. ¿Y por qué un año? Las personas que trabajan en empresas no es que trabajen por días, no es que trabajan por meses. Hay personas que le dedican su vida a una empresa, trabajando toda su vida y retirándose con los beneficios laborales que corresponde. Curricularmente se ve muy mal que una persona trabaje en una empresa 3 meses, de ahí otra empresa 2 meses, hasta el propio trabajador se da cuenta de eso, ¿no? Las empresas necesitan personal estable porque invierten en personal, invierten en capacitación. Un trabajador nuevo en una empresa no es un sabelotodo, ¿no? Tiene que haber lo que se denomina, y lo pueden buscar por internet, esta palabra, una inducción de una semana tal vez para probar si el empleado responde positivamente al nuevo trabajo en el cual se está sometiendo. Esa es la renta absoluta, ¿no? También tenemos una renta permanente. Ya en la renta es una renta futura o esperada. Acá en la renta absoluta hablábamos de un año y una renta permanente. Puede haber oscilaciones, ¿no? Los ingresos que tú tienes no son iguales todos los años. Hay alzas y caídas. En un momento determinado has podido ganar 8.000 soles mensuales y en otro momento posterior
has podido ganar 5.000 soles mensuales y haces la misma labor. No hay una especie de convenio social para poner un sueldo fijo a todos, ¿no? Porque se entiende que hay clase alta, clase media y clase baja, y las que tienen mayores posibilidades de empleo es la clase media, por la sencilla razón que es una clase educada. No digo que los pobres no sean educados, pero tienen menos elementos para poder recibir una mejor formación, ¿no? Esa es una renta permanente en el tiempo, por eso se dice que es futura o esperada. Que tenemos a los gastos, tenemos los gastos fijos, estos se pueden reducir, pero no desaparecer, ¿no? Entonces acá ponemos que mantienen cierto nivel de vida, por ejemplo, y acá tenemos, eh, mantienen cierto nivel de vida, la alimentación, estos gastos se pueden reducir, pero no desaparecer. Acá tenemos también a los medicamentos. Acá también podemos mencionar al electricidad. Por otro lado, tenemos los gastos mensuales, gastos regulares que en algún momento pueden desaparecer, eh, pero la teoría nos dice estos gastos son difíciles de reducirse. Tenemos gastos previsionales, por ejemplo, una hipoteca tiene fin previsional, ¿no? Un seguro también tiene un fin previsional, puede desaparecer, dejas la hipoteca, pierdes tu casa, no hay ningún problema, pagas un seguro de vida, dejas de pagar el seguro, ya no tienes el seguro de vida. El seguro de vida es un seguro que cuando tú falleces por algún accidente o razones naturales, la aseguradora a tu familia le da una cantidad determinada de dinero, ¿no? Entonces tiene fines previsionales, ¿no? Vamos a ponerle acá, fines previsionales. Y los gastos discrecionales son gastos de los cuales una persona puede prescindir. Y en estos casos están relacionados estos gastos, vamos a colocarlo por acá, gastos relacionados con el ocio y la diversión. El hecho que estén relacionados con el ocio y la diversión no se refiere a que sean gastos negativos, en el sentido de que la gente necesita divertirse, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones. La gente necesita relajarse y vacaciones no es, eh, no significa que yo haga viajes. Vacaciones significa que haga un cambio de actividad. Y este cambio de actividad lo hago un mes al año, ¿no? Aquí también tenemos el pago de las fiestas. Y evidentemente, en una fiesta se consume alcohol, el alcohol no es gratuito, es una actividad recreativa. También tenemos el pago del club. Entonces tenemos estos ciertos tipos de mm, gastos discrecionales, ¿no? Aquí vamos a resaltarlos. Aquí tenemos fijos, mensuales, discrecionales.
Acá tenemos una noticia. La inflación en el Perú. Conoce cómo elaborar tu presupuesto familiar ideal. Aquí nos hablan del uso de Excel. Herramientas tan simples como el Microsoft Excel nos ayudan a simplificar el número de pérdidas y destinar un ahorro sustancial a las arcas de hogares peruanos, ¿no? Acá hay una noticia. En el último informe del Banco de la Nación, sustenta que para fines del 2023, este año, el Perú se topará con una inflación del 1,3%, una noticia que nos llena de muchas inseguridades debido al alto peligro que supone para la canasta básica familiar y el ahorro de los peruanos. La canasta básica familiar está conformada por una canasta básica alimentaria y una canasta básica no alimentaria. Los seres humanos no solamente consumimos alimentos, ¿no? Aquí recomiendan el representante de una universidad que este horizonte inflacionario nos obliga a tomar medidas como elaborar presupuestos familiares, ¿no? El presupuesto familiar es una herramienta que nos permite realizar la estimación de los ingresos, los gastos periódicos que se puede tener en la familia. Se puede realizar con frecuencia semanal, mensual, trimestral. Lo más común es que se haga proyecciones de ingresos y gastos mensuales. Esa es la importancia del presupuesto. Acá tenemos un ejemplo de presupuesto familiar anual. Voy a colocar el tipo de gasto al cual corresponde el ingreso para que al final le tomen una foto, ¿no? Sabemos que las personas tienen como ingresos salarios por trabajar en una empresa, ingresos por empresa por tener un negocio, ingresos como renta, dictas clases en las noches, ¿no? Los egresos, la hipoteca, el alquiler, se considera un gasto mensual. Los servicios como luz, agua y luz son gastos fijos. La televisión por cable es un gasto discrecional. El transporte es un gasto fijo. La alimentación es un gasto fijo. La salud es un gasto fijo. La educación es un gasto mensual. La ropa es un gasto fijo. El entretenimiento es un gasto discrecional. Los seguros son gastos mensuales. Ya hemos visto que son gastos previsionales, ¿no? Entonces, pueden tomarle foto. Acá hemos hecho un ejercicio breve, ¿no? Entre estos tres tipos de ingresos me suman 178.000 soles. Los egresos llegan a 55.000 soles. El saldo, si hago un presupuesto anual, a diciembre tendré un saldo favorable de 123.000 soles. El saldo inicial del año siguiente es igual al saldo final del año anterior, ¿no? Lo voy a escribir por acá, deben de saberlo. El saldo inicial del año siguiente es el saldo final del año presente, ¿no? En 2 años consecutivos. Vamos a compartir un video
Uno de los modelos más básicos de la macroeconomía es el modelo del flujo circular. Este modelo lo que hace es tratar de explicar de una forma fácil y simple cómo funciona una economía en sí. Claramente la economía real tiene millones de personas que están interactuando unas con otras para poder funcionar y poder hacer todo lo que vemos en el día a día. Pero podemos tomar esa realidad, hacerla más simple y llevarla a un modelo. En este modelo vamos a tener dos mercados. Primero vamos a tener el mercado de los bienes y servicios y en segundo lugar vamos a tener el mercado de los factores. Los participantes de estos dos mercados van a ser las empresas por un lado y las personas por el otro lado. De esta forma vamos a tener a los dos participantes, las personas y las empresas, y vamos a tener también los mercados en los que participan. Para analizar el flujo circular de la economía podemos ver dos tipos de flujo. El primer flujo va a ser el flujo de los insumos y productos. Partamos con las familias. Las familias o los hogares van al mercado de los factores de producción y ofrecen los recursos que tienen disponibles. Estos recursos van a ser el trabajo, el capital y la tierra. Entonces las familias van a ser los oferentes en el mercado de los factores de producción. Los demandantes de este mercado van a ser las empresas que van a acudir al mercado de los factores de producción y van a demandar el trabajo, el capital y la tierra que están ofreciendo las familias. Una vez que las empresas ya cuentan con los factores de producción, pueden crear en su interior los bienes y servicios que van a ofrecer en el mercado de los productos. Y así las empresas se transforman en oferentes en el mercado de los productos y estos bienes y servicios van a ser comprados en el mercado de los productos por las familias. Y las familias van a ofrecer su trabajo, su capital y su tierra en el mercado de los factores de producción y se va a volver a completar el ciclo. Ahora, hay un segundo flujo que es el flujo monetario y que va en el sentido inverso. Partamos de nuevo con las familias. Las familias van a acudir al mercado de los productos para poder comprar bienes y servicios. Pero para poder hacerlo tienen que desembolsar dinero para poder obtener estos productos. De esa forma hay un flujo monetario que va desde las familias hacia el mercado de los productos y el mercado de los productos pasa a los oferentes, que eran las empresas que están generando estos productos. Las empresas a su vez necesitan comprar con ese dinero que recibieron de las familias todos los factores de producción y van a tener que pagar por esos factores de producción, que son el trabajo, el capital y la tierra, a las familias, que son los oferentes de los factores de producción, en el mercado de los factores de producción. De esa forma, el flujo de dinero va desde las empresas al mercado de los factores de producción y que le llega a las familias que utilizan el dinero para poder comprar productos y ese dinero va a pasar a las empresas que lo utilizan para poder pagar los factores de producción necesarios para generar ese producto. De esa forma tenemos el flujo circular de la economía donde en un sentido va todos los factores de producción y los productos de las empresas y en el otro sentido va todo el flujo monetario y cómo el flujo monetario va interactuando con los distintos mercados y con los participantes. Por supuesto que este modelo trata de ser un modelo básico y simple. Esa es la gracia que tiene este modelo. Lo podríamos complicar muchísimo más agregando a otros participantes, agregando al gobierno, por ejemplo, agregando al comercio internacional, pero no es necesario porque la idea es poder entender de forma simple y básica cómo es que funciona realmente la economía. Y eso es lo que nos permite ver el modelo. Bueno, jovencitos, vamos a compartir las alternativas de la evaluación por el chat. Bueno, jovencitos, nos conectamos la próxima semana. Que tengan buenas noches.